Grupo Financiero Monex, agilidad para los negocios en Imagen Empresarial. Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial cuando son las 6 de la mañana con 17 minutos y esta mañana está con nosotros Rosa María Rubio Cantún, analista económica en Monex. Rosa María, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Rodrigo, muy buen día y muy buen día a todo el auditorio. Oye, pues varios temas que hay en la agenda. Evidentemente hoy es un día, pues digamos, para muchos va a ser de descanso, no para todos. Hoy no hay cifras nuevas del INEGI, pero hay muchos temas que se han dado. Recientemente, obvio, la estimación del PIB, que pues salió ciertamente no negativa, 0.6% de crecimiento en comparación anual, 0.2% trimestre a trimestre. Fortalece el peso, que eso es interesante, pero obviamente pues ciertos grados de turbulencia. El fin de semana estos comentarios de Donald Trump y la respuesta de la presidenta, que seguramente al rato va a responder, es el entorno con el que arrancamos esta semana. ¿Cómo estás viendo los mercados? Pues la situación se mantiene un poco complicada para México, porque si bien vimos las cifras del PIB, mostraron cierta resistencia a todo este entorno que comentas, precisamente de aranceles con Estados Unidos y de presiones que en general podrían estar disparando los indicadores para que la moneda se siga separando un poco entre los dos. Entonces, sí hemos visto que las cifras se han comportado, pero al interior vemos que las actividades secundarias y las terciarias sí presentan un deterioro claro, en donde estamos viendo que las actividades terciarias cayeron un 0.3% y que las secundarias se estancaron. Entonces, ahí que nos está diciendo que la actividad sí se está viendo paralizada al momento, que sí se está arrastrando una desaceleración económica de acuerdo a lo que vimos al cuarto trimestre y que se ha extendido a esta parte y que ya está mostrando mayores presiones a lo que habíamos visto en el año pasado y presiones que se están relacionando al entorno económico al entorno económico y en parte comercial con Estados Unidos. Si bien las cifras se resistieron a la segunda contracción consecutiva, pero esto se podría extender posiblemente o se podría pasar al segundo trimestre, porque en este periodo igual muchas empresas tomaron ciertas precauciones. Entonces, estas cifras todavía no tienen los tonos que nosotros quisiéramos y en el segundo trimestre a lo mejor vamos a poder ver un poco más de las afectaciones que todas estas políticas están haciendo en la economía de México. Claro, y es que esto que mencionas es clave. Si vemos de manera secuencial, las actividades terciarias, que son el 62% de la economía, pues tuvieron un desempeño de 0%. Hay que ver cuando venga la revisión, que me parece es el 22 de mayo, porque esta además es la estimación con el 80% de los datos, falta un 20%, y en una de esas, en ese margen, pues se puede ir incluso a negativo, cerrar en cero, que no me sorprendería. Y luego las actividades secundarias, que es un tercio, es la actividad industrial, ahí está el sector de la construcción, la manufactura, la minería, pues tienen un desempeño económico negativo 0.3%, y lo que le fue muy bien fueron a las actividades primarias, 8.1% trimestre a trimestre, pero ese efecto no necesariamente se replica en el segundo trimestre, y de ahí lo que expresas, pues finalmente estamos en el componente más grandote, por mucho, cero. En el componente segundo más importante, que es las actividades secundarias, negativo. Y el efecto en las actividades primarias, pues difícilmente se va a repetir un crecimiento como el que vimos en este trimestre. Así que, pues eso nos habla del macro, digamos, y por eso no es sorprendente que en la encuesta que publica el Banco de México cada inicio de mes, pues haya bajado la proyección de crecimiento de nuestro país a 0.2%. ¿Y cómo estás viendo la parte de los mercados? Porque ayer, entre las tantas declaraciones y posturas de Donald Trump, una de ellas fue: van a haber acuerdos pronto con distintas naciones. ¿Cómo estás viendo el momento de los mercados? Y luego, además de los reportes resultados de las empresas en México. Mira, en cuanto al mercado accionario, para esta semana esperamos que se mantenga en un entorno de mayor optimismo respecto a las últimas semanas. De hecho, el mercado accionario
en Estados Unidos se ha recuperado en su gran mayoría. Entonces, las caídas observadas desde el Liberation Day hasta los mínimos observados en el año acumulados para el S&P, solo un ajuste en el año del menos 3.3%. Y para el plano local, destacamos que el IPC logró un nuevo máximo en el año por arriba de las 57,000 unidades. Y con esto está acumulando un atractivo rendimiento en el año superior al 12%. Y este factor ha impulsado un crecimiento, particularmente por la temporada de reportes que estábamos viendo al primer trimestre, con un crecimiento en ventas del EBITDA al 12.9%. Y si te preguntas por las empresas ganadoras, las empresas más ganadoras para esta temporada son las del sector minero, como Peñoles y G México. Estas se han beneficiado del atractivo momento en el precio de los metales, así como el sector aeroportuario con el crecimiento promedio a doble dígito en el nivel de flujo de Azur y de AOMA. Claro, sí, algunos buenos resultados de ahí. Cierta habilidad pudimos ver en Walmart. En las empresas sí que llamó la atención, de Estados Unidos me refiero, pues las tecnológicas nada mal, ¿no? Desde Meta, Microsoft, obviamente Apple, Apple le fue mal en China, pero en general tuvo un buen desempeño. El asunto es pues cómo están quitando las guías, digamos, de crecimiento hacia adelante por el nivel de incertidumbre, y algunos otros reportes quizás no tan positivos como el de Volaris, que también estuvo negativo. Y diría, me sorprendieron algunas, ¿no? Bimbo, FEMSA, bien, obviamente son empresas globales, van más allá de México. Alsea no tan mal, sobre todo en la parte de ingresos, pero sí advertían ahí debilidad en el consumo. En fin, un panorama interesante en este segundo trimestre, y sobre todo, bueno, pues con proyecciones, digamos, todavía de recortes en México. ¿Cómo están viendo? Y por último, eso te pregunto, la decisión de política monetaria del Banco de México el 15 de mayo. Mira, para la política monetaria del 15 de mayo, esperamos que la Junta de Gobierno de Banxico haga un recorte o nuevamente en 50 puntos base a su tasa de interés de referencia, porque al momento los indicadores para ellos se mantienen con una tonalidad similar. La inflación sigue su trayectoria a la baja, y eso es lo que principalmente ha impulsado a la Junta de Gobierno a que continúe con su ciclo de recortes y con su ciclo de flexibilización de política monetaria. Se está separando un poco a la Fed, pero estaríamos previniendo este recorte nuevamente en nuestra tasa de interés de referencia. Sí, sobre todo va a ser interesante lo que comenten, justo lo que mencionas, ¿no? La inflación, porque la primera quincena de abril, no extrañamente, preocupantemente, pues repuntó un poquito. Ojalá en la segunda quincena pues veamos pues por lo menos que no crece, ¿no? Sobre todo la subyacente, porque ahora que hablaba de la encuesta del Banco de México, pues se veía, disminuye la proyección de crecimiento 0.2% y aumenta la expectativa de inflación subyacente, y la general no tanto, pero la subyacente sí. Y eso, bueno, pues a ver cómo resuelve el entuerto el Banco de México, porque si no estaremos en un escenario todavía más complejo. Rosa María, muchas gracias. Muchísimas gracias por este espacio, Rodrigo. Muy buen día a todos y muy buen inicio de semana para ti y para todo tu auditorio. Gracias. Ahí escuchamos a Rosa María Rubio Cantún, analista económico de Monex.